Hola, buenos días. Que el Señor Jesús les bendiga le bendiga más hasta que sobreabunde. Porque dice la palabra de Dios que cada mañana son nuevas sus misericordias. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando despertamos y estamos conscientes de que es un nuevo día, es porque mi Señor Jesús ha extendido su misericordia sobre nosotros y nos ha dado una oportunidad más para mejorar. Yo tengo una firme convicción de que nuestro proceso de crecimiento espiritual, el cual dura toda la vida física, porque Dios a donde nos quiere llevar, al lugar donde debemos estar según la sabiduría y el conocimiento de Dios, yo no lo sé. Y yo sé que usted tampoco lo sabe, porque los pensamientos de Dios no los puede alcanzar el hombre. La sabiduría o el entendimiento humano no puede alcanzar los pensamientos de Dios. Solamente Él se revela a nuestro espíritu. Gloria a Dios. Entonces cuando nuestra vida física acabe, entonces tengamos los méritos y la estatura espiritual necesaria para ocupar el lugar donde quiere que nosotros estemos. Gloria a Dios. Dándole gracias a mi Jesús por un nuevo día, reiterando nuevamente, dándole gracias a mi Jesús por una nueva oportunidad, dándole gracias a mi Jesús por la posibilidad y la oportunidad de ser una vez más instrumento para la edificación espiritual de las almas. Dándole gracias a Dios por mi vida, por mi esposa, por mi hijo, por mi familia, por mis padres, por todo lo que tengo y aún por lo que no tengo. Porque ciertamente Dios sabe que yo cultivo una vida de oración. Y cuando algo, oye, se tranca, es porque tengo que orar más. Tengo que orar más. Estoy tratando de que mi Jesús me permita y me provea la pedagogía correcta para mostrarle a mi esposa algunas cosas y que ella me apoye en oración, porque como tal ella es sangre de mi sangre y hueso de mi hueso, como dijo Adán cuando conoció a Eva. Esta es sangre de mi sangre y hueso de mi hueso, carne de mi carne. Bueno, así es, somos las personas cuando nos casamos. Ya no somos dos, sino somos uno. Gloria a Dios. Dándole gracias a mi Jesús y honrando a mis pastores, honrando a la Iglesia Pentecostal Unida de Venezuela, Central Guatire, mi congregación, la que me da cobertura. Gloria a Dios, dándole gracias por mi pastor José Olivares, el reverendo José Olivares, el patriarca. Dándole gracias a Dios por su enseñanza, por su doctrina, por su paciencia, por haberme aceptado como un miembro más de la familia de la fe de la Iglesia Pentecostal Unida de Venezuela Central Guatire, por muchas veces perdonar mis inmadureces, mis desaciertos. El hombre como tal muchas veces nos equivocamos porque sí, nos equivocamos porque de alguna forma le damos entrada en nuestras acciones y en nuestras decisiones, le damos entrada a la vida del alma, la vida anímica, lo que es secular, lo que es carnal, lo que es humano. Entonces cuando le damos paso a ese tipo de pensamiento y entonces los planes de Dios en nosotros se contaminan cuando introducimos ideas humanistas, ideas que no van de acuerdo con el Espíritu.
Bueno, dándole gracias a Dios y honrando a mi pastor Moisés Olivares, el presbítero. Dándole gracias a Dios por su amistad, por su confianza. Es necesario destacar que, bueno, el pastor viene de continuo a visitarme en mi casa, viene de continuo a preguntarme cómo estoy, cómo me están yendo en las cosas, pastoreándome. Y bueno, dándole gracias a Dios porque es el oficio correcto del sacerdote, del pastor, cuidar sus ovejas. Y que, bueno, sus ovejas puedan ser sinceras y honestas con su pastor para que su pastor pueda ayudarla. Porque muchas veces en lo humano, como dije antes, nos movemos por lo que percibimos. Como dije antes, entre el estímulo y la respuesta hay una distancia. En ella radica nuestro crecimiento. Recibimos los estímulos por los sentidos, por la vista, el gusto, el olfato, el tacto. Entonces ocurre lo que se llama una bifurcación. La información va al órgano prefrontal, que es el cerebro pensante o racional, y va al órgano límbico, que es el cerebro emocional. El cerebro emocional. Entonces, la diferencia que hay entre este tipo de respuestas es que el cerebro emocional ofrece una respuesta 70% más rápido que el órgano prefrontal, que es el cerebro pensante. O sea, la emoción es 70% más rápida que la razón. Por eso es que muchas veces reaccionamos desde la emoción. Y cuando llega la información de la razón a nuestra neocorteza o a nuestra alma para ofrecer la respuesta, entonces, o nuestra alma está preparada o modulada para la respuesta de la neocorteza o del órgano pensante, el órgano prefrontal, entonces nos damos cuenta que hemos decidido desde la emoción y que nos hemos equivocado. Por eso es que hay muchas personas que hasta matan a otras personas, se suicidan en un ataque emocional, en una depresión, en una ira. Gloria a Dios, por eso es que es tan necesario conocerse. Y conocerse y liderarse uno mismo para poder liderar a otros. Si usted no puede controlar y ser líder de usted mismo, entonces no podrá ser líder, ni liderar a otros, ni dirigir a otros. Hay que tener mucho cuidado con eso. Esos son principios. Gloria a Dios. Bueno, como ya dije, ya honré a la Iglesia Pentecostal Unida Central Guatire, ya honré a mis pastores, ya le di gracias a Dios por la vida, por todo lo que tengo, por todo lo que doy. Dice la palabra en Colosenses 3:17 que todo lo que hagáis de palabra o hecho, hacerlo en el nombre poderoso de Jesús. En honor a esa palabra, en el nombre poderoso de mi Señor Jesús, vamos a proceder con esta instrucción cristiana. Este es el libro de Números. Gloria a Dios. Número. Autor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Número. Autor. La autoría de Números tradicionalmente se le atribuye a Moisés, personaje central del libro. Números 33:2 hace una referencia específica a Moisés que escribía acerca de las jornadas en el desierto. El término número está tomado del título de este libro, aritmoi. Esta es la raíz etimológica de aritmética. En la traducción griega, en el Antiguo Testamento, dice en los rollos, recordemos que los 5 primeros rollos son los 5 primeros libros atribuidos a Moisés, los cuales se llaman Pentateuco. La edición de la Septuaginta, el cual se mantiene en la tradición latina de la Vulgata, o sea, lo normal, se llama Numeri.
pero es un lenguaje latín. Aritmoi es lenguaje griego y latín es numeri, el libro de números. El texto hebreo en el nombre del libro es en el desierto. El nombre original del libro es en el desierto, tomado de la frase que comienza el texto. Recordemos que en la antigua costumbre, como comenzaba el escrito o el texto, se le atribuía el título. Así como comienza el título en la antigua costumbre. Gloria a Dios. Habló Jehová a Moisés en el desierto del Sinaí. Gloria a Dios. Fecha. Si se asume la autoría de Moisés, es probable que haya sido escrito alrededor del año 1400 a.C., un poco antes de su muerte. Los acontecimientos narrados en el libro se extienden cerca de 40 años y comienzan poco después del Éxodo, en el año 1440 a.C. Contenido de Éxodo. La división de los primeros textos del Antiguo Testamento en 5 libros o rollos, llamada el Pentateuco, o sea, los cinco rollos. No debe ocultar el hecho de que cada uno de ellos es la continuación del anterior. Moisés, cuyo nacimiento se relata en Éxodo 2, y su muerte en Deuteronomio 34. Es la figura que unifica lo que se narra en Éxodo hasta Deuteronomio. Gloria a Dios. Desde Éxodo hasta Deuteronomio, la figura central es Moisés. El libro de Números continúa la historia de los acontecimientos del período mosaico, que se inicia en Éxodo. Comienza con Israel todavía en el Sinaí. Gloria a Dios. La entrada de los israelitas al Sinaí se relata en Éxodo 19:1. La entrada en el Sinaí. Y su salida en Números, la salida de Egipto, se relata en Números 10:11. Y su entrada la salida de Egipto se relata en Números 10:11. Y la entrada en el Sinaí se relata... No, ya va. La entrada de los israelitas al Sinaí se relata en Éxodo 19:11. Y su salida en Números 10:11, la salida de Egipto. Su salida, sí señor. Gloria a Dios. La entrada de los israelitas en el Sinaí se relata en Éxodo 19:1. Y la salida de Egipto en Números 10:11. ¿O no? A ver, vamos a recapitular esto. Vamos a ver bíblicamente. Números 10:11. Ajá. Gloria a Dios. En el nombre de Jesús. En el segundo año, en el mes segundo, a los 20 días del mes, la nube se alzó al tabernáculo de testimonio. Ajá, esto fue cuando salieron del Sinaí. Y partieron los hijos de Israel del desierto de Sinaí, según el orden en marcha, y se detuvo la nube en el desierto de Parán, para esperar que los israelitas salieran del monte Sinaí, de donde Moisés le estaba, Dios a través de Moisés le estaba dando las instrucciones al pueblo de Israel para poseer y entrar en posesión de la tierra prometida. Ajá, gloria a Dios. El libro de Números tiene dos divisiones principales. La sección que contiene las instrucciones que recibió Moisés cuando aún se hallaba en el Sinaí. Esto queda capítulo 1, versículo 1 al capítulo 10, versículo 10. Y 2, las jornadas en el desierto, que cubren el itinerario entre el Sinaí y los llanos de Moab. Entre cuando salieron del Sinaí, de que Dios le dio las instrucciones
al pueblo de Israel a través de Moisés para poseer la tierra prometida y los llanos de Moab. Más allá del Jordán, en la tierra prometida, ya hasta donde llegó Moisés, hasta la frontera del desierto y la tierra prometida. Esto queda números 10, 11 al 36, 13. Las instrucciones del Sinaí tratan de los preparativos de la jornada y el resto del libro de la jornada propiamente dicha. Gloria a Dios. Las instrucciones en el Sinaí, capítulo 1, versículo 1 al capítulo 10, versículo 10, cubren una gran variedad de tópicos, pero aquellos relacionados con los preparativos del viaje ocupan el primer lugar. Los capítulos 1 al 4 contienen una serie de instrucciones sobre la realización de un censo de varios grupos, seguido de un informe sobre el cumplimiento de la tarea. Gloria a Dios, de la tarea del censo. Cuando terminaron de censar, entonces dieron un informe de que se había cumplido el censo. Los capítulos 5 y 6 tratan de la impureza ritual, la infidelidad conyugal y los nazareos. La gente que se consagraba a Dios desde su niñez, sin cortarse el cabello, y se apartaba para el servicio a Dios. En el capítulo 7, los líderes del pueblo traen ofrendas al tabernáculo. En el capítulo 8 se ocupa de la consagración de los levitas. El capítulo 8 se ocupa de la consagración de los levitas. El capítulo 9, la celebración de la Pascua. La nube y la columna de fuego sobre el tabernáculo. Los instrumentos utilizados para convocar al pueblo son reconsiderados en capítulo 10, versículo 1 al versículo 10. Capítulo 10, versículo 1 al versículo 10. En esa ocasión son reconsiderados los instrumentos con que se le avisa al pueblo para reunirse, para honrar, para reunirse, para consagrarse y honrar, para emitir cualquier comunicado. Lo importante era que la gente pudiera reconocer que había que reunirse, consagrarse. Donde las instrucciones se imparten por medio de trompetas. Tocar una trompeta era para reunirse, alegorizando. Por lo menos tocaban 2 trompetas, era para la batalla. Tocaban 3 trompetas, era para el culto. Cosas así. La sección de números que trata del viaje, del capítulo 10, versículo 11, al capítulo 36, versículo 13, está dividida en 2 partes. La primera, del capítulo 10, versículo 11, al capítulo 25, versículo 18. Describe la muerte de la generación que fue liberada por Jehová de Egipto. Esa generación fue liberada, pero esa generación debió morir. ¿Por qué? Porque esa generación fue contaminada. Y entonces no estaba en condiciones de entrar en la tierra prometida y administrar de manera correcta la bendición que había en la tierra prometida. Por eso Dios permite que mueran en el desierto y entra la siguiente generación. Una generación limpia que había nacido en la necesidad. Había nacido en la escasez. En el desierto nació. A medio de la tribulación. Y pudieron valorar de manera correcta que era Dios, que era el Señor Jesús, la roca que los seguía en el desierto, que les proveía de todo lo que necesitaban. Y debíamos ser humildes y reconocer todos los días que es Dios que nos sustenta, les sustentaba, así como nos sustenta a nosotros. Gloria a Dios. Aspectos claves en esta sección son los relatos de las quejas, las rebeliones y la desobediencia
de la primera generación, que le ocasionaron la muerte. La segunda subsección del capítulo 26 al capítulo 36 narra los preparativos de la segunda generación para entrar en la tierra prometida. Estos comienzan con un nuevo censo. Compárese con el capítulo 1, el cual revela que toda la primera generación, excepto Josué, Caleb y Moisés, había muerto en el desierto. La sección termina con el reparto de la tierra entre las tribus y después de haber entrado a la tierra prometida. Gloria a Dios. Esto es importante, esto que viene a continuación. Aplicación personal del libro de Números. ¿Cómo, hacia dónde fue dirigido el libro? ¿Con qué propósito creó Dios el libro de Números para nosotros? Aplicación personal. Uno de los acontecimientos más conocidos de Números es el informe negativo de los 10 espías, opuesto al presentado por Josué y Caleb. En el capítulo 13, versículo 25 a 33 dice esto. Josué y Caleb vieron la tierra prometida y también estudiaron los mismos obstáculos y las mismas necesidades que habían para poseer la tierra prometida. Pero confiaron primeramente en la provisión de Dios y en que Dios nos libraría y nos ayudaría a vencer cualquier tipo de obstáculo, porque Él estaba entregando la tierra y estaba dando la garantía de la victoria. En cambio, los 10 espías infieles, los 10 espías que no estaban viendo las cosas de manera espiritual, porque el secreto es estar consagrado y conectado con Dios, con su Santo Espíritu, por medio de la oración, de la vigilia, del ayuno, de los ejercicios espirituales. ¿Para qué? Para ver las cosas de una manera espiritual, para que nuestra alma, que tiene una parte de la carne y una parte del espíritu, pueda ser dominada por nuestro espíritu y poder ver las cosas de manera espiritual. Así como en una ocasión Elías le pidió a Dios que abriera los ojos de Eliseo para que viera la realidad espiritual. Y Eliseo, había gente que perseguía a Elías y a Eliseo, pero había una cantidad de escuadrones de gente a carro, a caballo, gente a pie, montada en los montes, esperando para respaldar y apoyar a Elías espiritualmente. Por eso es que en esta ocasión Josué y Caleb vieron las cosas desde el punto de vista espiritual. Y es como usted y yo debemos verlas. Usted que es bautizado en el nombre de Jesús, que tiene la responsabilidad y de parte de Dios, tiene la orden de vivir por fe. Gloria a Dios. No por vista, sino por fe. Gloria a Dios. Vamos a continuar. De ello resultó un severo castigo, de no ver las cosas de manera espiritual. Resultó un severo castigo porque los 10 espías infieles extraviaron a su gente. Extraviaron a la gente en el desierto. Y esa generación murieron las 10 espías con las 10 fracciones o las 10 tribus que representaban en el desierto. Y toda esa generación murió en el desierto porque se contaminó. Entonces Dios permitió que atravesaran esos 40 años para que la próxima generación estuviera en la capacidad espiritual para administrar de manera correcta la bendición que había en la tierra prometida para el pueblo de Israel. Gloria a Dios. De ello resultó un severo castigo, como le dije antes, capítulo 14, versículo 24 al 38. Fueron los que murieron en el desierto. Producto de, todos murieron en el desierto, solamente sobrevivió Josué, Caleb y Moisés. De esta lección aprendemos las profundas consecuencias, escuchemos esto,
De esta lección aprendemos las profundas consecuencias que pueden derivarse de una actitud negativa. Y falta de fe. Cuando Dios nos hace una promesa, debemos responder con optimismo, no con pesimismo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Las frecuentes murmuraciones de los israelitas, aún en medio de la continua provisión de Dios, nos muestra la necesidad de mantener una actitud agradecida, todos los días agradecida ante el Señor. Yo me desperté. Muchas gracias, Señor Jesús. Hasta en mi cama, cuando abro los ojos, gracias, mi Dios, por tu misericordia. Ya Dios tiene... No crean que nosotros vivimos de manera mecánica, ¿no? Dice Juan 6:63 que el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Muchas veces estamos muertos en espíritu, espiritualmente, perdidos en delitos y pecados. Pero nuestra carne asume el control de nuestra alma. Y nuestra ignorancia permite que vivamos toda la vida sin saber que existe una vida espiritual. Bueno, como dije anteriormente, le voy a dar este dato y no es de caballo. La vida espiritual es más real que la vida física. Porque todo tiene un origen espiritual. Gloria a Dios. Vamos a continuar aquí. Las frecuentes murmuraciones de Israel, aún en medio de la continua provisión de Dios, muestran la necesidad de mantener una actitud agradecida ante el Señor, aun cuando estemos en gran necesidad. Filipenses 4:6 dice eso. Gloria a Dios. El libro de Números también nos muestra el lado del rostro de Dios que éste revela solamente en ocasiones excepcionales. Hay un lado que Dios revela. Dios se revela a sí mismo y revela lo que el pueblo necesita. Gloria a Dios. En esta ocasión reveló su ira. Capítulo 14, versos el 20 al 38. Libro de Números. Aunque Dios es misericordioso y amante, también es justo. Cuando la humanidad lo rechaza repetidamente, Él debe juzgarla. Cuando la humanidad le rechaza repetidamente, Él debe juzgarla. ¿Por qué? Eso tiene una razón de ser. Recibimos